nuestra serie de ancianos y diáconos, que ya hacíamos unos cultos que no estábamos atendiendo esto, y creo que es necesario seguir y avanzar en el tema. Igual algunos están diciendo, pero no hemos terminado ya. Pero no, tenemos que hablar algunas cosas más importantes, que creo que son muy importantes en la congregación. Todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad del Señor, con cumplir su voluntad, es importante. Por tanto, requiere de la máxima atención, requiere de la máxima diligencia, de no cansarnos en escuchar todo lo que tiene que ver con el tema, y no solo escucharlo una vez, sino repetirlo, volverlo a escuchar, volverlo a examinar, ponerlo por obra, rectificar las deficiencias, etcétera, 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 hasta que venga el Señor o partamos con Él. Amén. Esa es nuestra tarea, lo que tenemos que hacer siempre. Por tanto, espero que la Iglesia del Señor no se canse de aprender de Él, de aprender de su palabra. Amén. Amén. Llegados hasta aquí, si recuerdan bien, hemos terminado después de hacer una amplia introducción al tema de los ancianos, hemos pasado por todos y cada uno de los requisitos de los mismos. Y hemos hablado de todas y cada una de esos requisitos que Dios establece en su palabra para que uno pueda ejercer el ministerio de pastor en una congregación local. Y una vez terminamos, pues quedan algunas cosas que creo que es el momento apropiado para poder hablarlas. Creo que es el momento ajustado, ya que estamos de alguna manera en ese flujo de recordar todo este tema, y creo que es en el momento apropiado para seguir hablando todos aquellos cabos que quedan sueltos y temas que quedan pendientes, que creo que son importantes de hablar. Por tanto, llegados hasta aquí, no me gustaría seguir avanzando y entrar ya en el tema del diaconado, porque es lo que le sigue a todo esto, sin tratar un par de cuestiones acerca del ministerio pastoral. Pero voy a intentar en hacer un par de sermones más. Entre las cosas que me gustaría hablar antes de pasar, como hemos dicho, al diaconado, es el tema siguiente: pluralidad de ancianos en una congregación local. Pluralidad de ancianos en una iglesia local. Creo que es un tema que la Iglesia debe conocer, ya que el establecimiento de los ancianos y la forma de gobierno de los mismos pasa por entender esta cuestión. Tenemos que hacernos preguntas y contestar a las preguntas básicas de: ¿tenemos que tener un pastor único? ¿Tenemos que tener una pluralidad de ancianos que gobiernen la congregación local? ¿Cómo es que gobierna? ¿Cómo se gobierna la Iglesia? ¿Cómo se dirige la Iglesia según las Escrituras? Y estas preguntas tenemos que hacérnoslas en consonancia a este tema que estamos tocando en cuanto a los ancianos de la Iglesia local. Me conviene saberlo y le conviene a la Iglesia conocer esto. Amén. Tenemos que saber la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, Dios ha establecido que su Iglesia universal sea conducida y perfeccionada mediante la Iglesia local. Lo hemos hablado muchas veces. O sea, Dios ha designado que alrededor del mundo haya multitud de iglesias locales, las cuales se administran de alguna manera, de manera autónoma, pero forman parte de un todo, en un contexto universal. Dios también ha designado que dichas congregaciones estén administradas por una diversidad de hombres capacitados tanto para su fundación, edificación y conducción, etc. Para más información de esto, acudan a los primeros sermones y ya pueden refrescar la memoria al respecto. Es por eso que encontramos en las iglesias, o a lo largo de la historia de esta iglesia, cómo se ha ido formando ministerios fundantes como el apostolado, el profeta o el evangelista, o con ministerios de perfección y conducción, como puede ser el pastor maestro o la figura del diácono, que surgió más para adelante por causa de la necesidad apremiante de la multitud de tareas que se tenían que desempeñar en la iglesia local. Y todo esto para que sea dirigida y gobernada según los parámetros que Dios establece en las Escrituras. Dios diseña esto no por capricho, sino para que su congregación sea administrada conforme a la consonancia de su voluntad. Amén. ¿Entienden esto? Amén.
No podemos ignorar que la Iglesia, no solo como institución que es, sino como pueblo de Dios, requiere de un buen gobierno, requiere de una buena administración, de una manera bíblica de que la Iglesia sea administrada y gobernada. Algunos podrán creer que la Iglesia es una democracia, o sea, que el voto y la opinión mayoritaria es la que determina lo que se debe y no se debe hacer, cual tenemos en nuestro sistema de gobierno y nuestros políticos. Pero para nada la Iglesia es una democracia. En la Iglesia no se vota. Tampoco la Iglesia, algunas personas podrían creer, o algunas iglesias podrían llegar a creer, que también es una especie de dictadura, o sea que hay un único hombre, el cual dictamina lo que se debe y no se debe hacer porque es el iluminado del Señor. Para nada, la Iglesia no es una democracia, pero tampoco es ninguna dictadura. La Iglesia es gobernada mediante el método de la teocracia, o sea, Dios es el que gobierna desde el cielo hacia la tierra con su voluntad soberana y absoluta a la Iglesia, de la cual es dueño el Señor. Amén. Pero no es Dios quien se encarga directamente de administrar dicho gobierno, sino que Dios mismo ha determinado que el gobierno teocrático, o sea, que el ejercicio y el desempeño de su voluntad sean los líderes que él mismo escoge para que administren la voluntad de Dios transmitida en las Escrituras. Por tanto, es un gobierno, teocrático, al mismo tiempo administrado por hombres que están sujetos a la voluntad y autoridad de Dios. Amén. La cuestión y la dificultad no es tanto la manera de gobierno de la Iglesia, aunque en algunas iglesias sí, es un problema, ya que en la mayoría nadie discutirá de que Dios es el que tiene el poder y el gobierno. Aunque hay algunas iglesias que se creen que los hombres tienen el poder y el gobierno. Pero no es el caso, no es en la mayoría de los casos, no creerán, no le quitarán esa autoridad a Dios. Por tanto, ese no es el problema. La dificultad en cuanto a nuestro tema es ¿de qué manera se establece dicha teocracia? ¿Por un solo pastor en cada congregación local? ¿O por una pluralidad de estos que en una misma iglesia local administran la voluntad de Dios? No se me pierden, lo entienden, ¿verdad? El cuestionamiento. Vale. La discusión en cuanto a esto, a favor o en contra de la pluralidad de los ancianos, créanme que no es un debate que a lo largo de la historia ha tenido mucho hincapié. No es un debate que a lo largo de la historia se han discutido, se han dividido las iglesias por este tema principal. ¿Qué va? Es un debate que ha surgido, sobre todo en la iglesia contemporánea, a la hora de alguna manera de ir saliendo modelos de iglesias justamente con un solo pastor a la cabeza, en un sentido de autoridad papal, de alguna manera, y de alguna manera eso ha sido lo que ha hecho algunas divisiones a lo largo de la historia. En cuanto a esto, podemos ver en escritos importantes, no solo de la Escritura, como lo vamos a demostrar, escritos importantes como el del siglo XVII, la Confesión Bautista de 1689, cómo la aplicación de la pluralidad de los ancianos ha estado de alguna manera gobernando a lo largo de la historia de nuestro cristianismo. Siempre en la historia del cristianismo ha estado este gobierno plural dentro de las congregaciones locales. Bien, para ir rápido y sin muchos rodeos, y permítanme dar el tema en un solo sermón, porque si no, no acabaríamos nunca. Y para ir rápido, ¿a qué nos referimos con una pluralidad de ancianos, si ya no es que lo hayamos contestado ya? Pues de manera sencilla diremos que pluralidad de ancianos se refiere a que la iglesia local está administrada por un número de pastores que varían según las necesidades de dicha congregación, los cuales ocupan todas las necesidades de dicha iglesia. En este tipo de gobierno no hay un pastor por encima de todos, sino que todos comparten la misma autoridad, responsabilidad y ejecución de la misma voluntad de Dios. En cierta ocasión, escuché a un pastor, a un hermano que tenía este tipo de gobierno en su congregación local y lo definía de esta manera. Tenemos una pluralidad, se mencionaba él como anciano entre el resto, pluralidad por cuanto somos más de uno, paridad por cuanto todos tenemos la misma autoridad y diversidad por cuanto todos somos diferentes. Así lo definió.
En resumidas cuentas, cuando hablamos de pluralidad de ancianos, estamos hablando de una iglesia que no solo se administra con un solo pastor, sino con una pluralidad de estos. Pero a lo que a nosotros nos interesa no es lo que a lo largo de la historia se ha hecho, como siempre decimos, no es lo que alguna iglesia o otra iglesia esté administrando, que sí que nos interesa, obviamente, son nuestras iglesias hermanas, es la historia de nuestro cristianismo y tenemos que atenderlo con diligencia y responsabilidad todo esto, pero no sin antes atender lo que verdaderamente importa, qué es lo que dice la Escritura al respecto. Y créanme que la contundencia, de verdad, al encontrarme con esto, la contundencia en cuanto a esta verdad es abrumadora y créanme que no hay ningún tipo de duda, al menos a mi modo de verlo. Ya estuvimos viendo que tanto anciano, obispo o pastor no se está refiriendo a diferentes ministerios, sino que son diferentes nomenclaturas que hacen referencia a un mismo ministerio. O sea, son diferentes nombres que se le dan a la figura del pastor. Digo esto porque todas las veces que nos encontramos con estas diferentes menciones que aluden al pastor de una iglesia, es muy significativo, muy relevante, que ninguna de ellas, en ninguna de sus diferentes nomenclaturas, se encuentra en un contexto de iglesia local de una forma singular. Siempre encontramos estos términos de forma plural, en todas las veces que lo encontramos en un contexto de iglesia local. En otras palabras, para que me entiendan, cuando acudimos a las Escrituras, cuando mencionan la figura del pastor en sus diferentes nombres, ninguna aparece en singular. O sea, siempre encontramos pastores y no pastor. Siempre encontramos ancianos y no anciano. Siempre encontramos obispos y no obispo. Nunca de forma singular, sino siempre de forma plural. Es cierto que en alguna ocasión encontramos alguna mención singular al respecto. En segunda, en tercera de Juan encontramos alguna mención, en primera de Pedro encontramos alguna mención, en primera de Timoteo y también en Tito encontramos alguna mención, pero todas ellas están en un contexto completamente diferente a lo que es el contexto del gobierno de una iglesia local. Por ejemplo, Pedro y Juan se incluyen entre los ancianos y se mencionan ellos mismos como tales, de una forma singular entre ellos mismos. Para que me entiendan, ellos dicen, yo anciano, singular entre ellos. ¿Entienden esto? O a veces encontramos pastor de una forma y singular, no pastores, pero en el contexto del oficio. O sea, un pastor que cuidaba al rebaño. O también encontramos pastor de una forma singular. ¿A quién le podemos encontrar pastor de una forma singular? A nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca a un pastor de forma singular, a un anciano de forma singular, a un obispo de forma singular en un contexto de iglesia local. Esta realidad de la pluralidad del liderazgo la vemos desde el principio vinculada al pueblo de Dios. La vemos desde los sacerdotes que ministraban el templo, pasando por los ancianos y los jueces de Israel, hasta llegar a la composición del Sanedrín o el orden sinagogal de la propia sinagoga, que necesitaban hasta un minyan, o sea, un conjunto de 10 varones para que me entiendan, para que puedan hacer el culto de una forma natural y normal. Siempre la pluralidad ha estado ligada al gobierno, a la ejecución del culto al Señor entre medio del pueblo del Señor. Permítanme algunos textos, y por eso a lo mejor quizás se extienda un poco, pero creo que tenemos que leerlos y no pasarlos por encima, ya que es algo importante de administrar a la congregación. En Deuteronomio 21, del 1 al 7, dice lo siguiente: si en la tierra del Señor tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces, escuchen bien, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos, otra vez, de aquella ciudad traerán la becerra
a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz y la becerra allí en el valle. Entonces vendrán, escuchen otra vez, los sacerdotes, plural, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan. Ellos, otra vez, no en singular, sino en plural. Y para bendecir en el nombre del Señor. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado, etcétera, etcétera, etcétera. Esdras, capítulo 10, verso 14. Sean nuestros príncipes de los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos, ¿qué? Los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mateo capítulo 2, verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Podemos ver cómo la contundencia en cuanto a la administración del pueblo de Dios, en cuanto a sus necesidades, estaba dirigida siempre por una pluralidad de hombres que se encargaban de las diferentes necesidades del pueblo en consonancia a la voluntad de Dios. No era un solo hombre, sino una multitud de personas capacitadas que ejercían las diferentes voluntades del Señor. Pues este mismo patrón es el que vemos en el gobierno de la Iglesia de una forma contundente. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviando ¿a quién? A los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Último, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Amén. También podemos ver, cuando se refiere a los ancianos de una forma plural, a lo mejor alguien puede decir, no, es que se refiere a todos los ancianos que había en los diferentes lugares, pero podemos demostrar cómo siempre encontramos ancianos de una manera plural en una iglesia singular en los textos. Mira, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, singular, y los apóstoles y los ancianos, plural, y refiriéndose todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Más contundente. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. La evidencia es contundente.
pluralidad de ancianos en una sola iglesia individual y singular. Y esto no es de extrañar, porque era la labor que Dios encomendó a los siervos del Señor a la hora de instituir y fundar las iglesias que estaban por Jerusalén y por todo Asia. Por tanto, a lo que se refiere a las Escrituras, la evidencia es clara. Siempre que se menciona pastor o sus diferentes nomenclaturas, se hace de una forma plural y no de forma singular, haciéndonos ver que el estándar de gobierno en cuanto a los ancianos que Dios quiere en la iglesia local es este y no ningún otro. Y sinceramente, si lo pensamos por un minuto, caeremos en la cuenta de muchas cosas, pero entre ellas dos más relevantes. Por un lado, lo beneficioso que es la pluralidad de los ancianos y por el otro, lo perjudicial que es no tenerlos. Si lo pensamos un poco, caeremos en esa cuenta. En primer lugar, pensemos en lo más simple, en la inmensidad de tareas y responsabilidades que un pastor tiene en cuanto al cuidado de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos hablado de las múltiples tareas y múltiples responsabilidades que tiene un pastor que ejercer en una iglesia local? La labor es ardua y son escasos los días en el que el pastor tiene tranquilidad y sosiego y no tiene que estar buscando, estudiando, atendiendo, orando, meditando, pensando de día y de noche en los quehaceres y responsabilidades que tiene para con la congregación. Es un trabajo difícil que te seca y envejece, pero es una labor que el Señor demanda y con diligencia y devoción y por amor a Él, por impuesta necesidad, se hace. Pero es difícil. Por tanto, cuando un pastor ejerce su ministerio, escuchen bien, en una iglesia con una membresía considerable, es humanamente imposible atender a todas las necesidades a tiempo, predicar todo lo que se requiere en el momento concreto en que se tiene que predicar, cuidar de la iglesia como se debe en el momento adecuado cuando surge el problema. Cuando hay una membresía con una cantidad considerable de estos, es casi humanamente imposible atender a la membresía como Dios establece en las Escrituras. Sin embargo, cuando existe una pluralidad de ancianos, la carga, la tarea se reparte entre todos y la eficiencia de la iglesia es infinitamente mayor que cuando solo hay un anciano gobernando. La necesidad de compartir la tarea se aplica desde siempre, incluso para las personas más capacitadas que han existido, como Moisés. Desde siempre Dios ha diseñado que se reparta la tarea. Y permítanme otra vez leer las Escrituras. Éxodo capítulo 18, versos del 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Esta es la vida de Moisés. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y sus leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios
te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo y el asunto difícil lo traía a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Qué increíble esta porción de las Escrituras, ¿verdad? Podemos ver que aunque capacitado como nadie, aunque siendo Moisés el depositario de la revelación, le hubiera sido imposible atender a todo el pueblo, solo él. Imposible. Era el que hablaba con Dios, era el más capacitado de todos, pero era un hombre. Y le hubiera sido humanamente imposible ejercer esa labor. Es por eso que toma a 70 hombres y Dios extrae del espíritu que había en Moisés, lo dispone de los 70 y entre los 70 se repartían la tarea. La individualidad, incluso en hombres de la talla de Moisés, como recién hemos visto, es algo que las Escrituras no contemplan. Y es por eso que siempre apuesta por la pluralidad. Y lo hizo desde el principio. En Génesis capítulo 2, verso 18, leemos: y dijo el Señor, su Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Notan? Que desde el principio dice, no, solo no podéis caminar. Y aplicó este principio al primer hombre de la tierra, sacando de su costilla, de su costado, a una mujer que le hiciera compañía y entre los dos pudieran caminar, aconsejarse y desempeñar todas las tareas y el gobierno que el Señor les puso entre sus manos. Ya lo dice de continuo la Escritura, Proverbios capítulo 11, verso 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejos hay seguridad. Amén, Dios. Eclesiastes 4, del 9 al 10, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo! Dice la Escritura, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué necesidad de tener compañeros al lado tuyo para poder desempeñar la tarea? Este recurso bien aplicado es un beneficio para todos, se mire desde donde se mire. Como hemos visto, es beneficioso para el pastor, ya que aligera su carga, le evita del error y le ayuda a no caer rendido y frustrado en la ejecución de su ministerio. Pero también es un claro beneficio a la congregación, como estamos mencionando. En primer lugar, porque la congregación estará mejor atendida. Porque será más difícil que se le aplique a la congregación enseñanzas y administraciones erradas, ya que hay multitud de consejeros que examinan y escudriñan aquello que se enseña. Y porque se disfruta en la congregación de la diversidad de dones que Dios ha puesto en estos diferentes hombres que administran a la grey de Dios. Amén. Amén. Como dijimos, cuando se hace todo en orden, todos son beneficios. Amén. Todos, tanto en la iglesia como los pastores, tenemos que comprender, todos, que como pastores, aunque estamos escogidos por Dios, capacitados por Él, y hemos sido puestos a prueba a la luz de los requisitos de las Escrituras, no dejamos de ser hombres. No dejamos de ser seres humanos, como usted y como cualquier miembro de la congregación. ¿Y qué es lo que todo humano tiene en común? Que nos equivocamos, que erramos, que nos descuidamos y que pecamos. ¿Que se creen que somos Superman? ¿Que se creen que aquí tenemos una capa de que nada nos afecta? Pues como usted, tengo las mismas batallas, dificultades y necesidades en el Señor. En ocasiones se nos olvida que los pastores también son ovejas. Que los pastores también necesitamos de la corrección y de la ayuda. Que también nos equivocamos y que no lo sabemos todos.
y que somos unos mendigos completamente necesitados del pan del cielo. Es por esa verdad que la pluralidad de pastores en una iglesia local nos protege de nosotros mismos. Tener pluralidad, tener ancianos a tu alrededor te protege, te cuida, te cura. Como seres humanos falibles podemos llegar a descuidarnos y pecar muy fácilmente. Y hay un pecado muy habitual que acompaña de la mano a los pastores. ¿Saben cuál es? La soberbia. Podemos caer fácilmente en la soberbia, debido a que somos nosotros solos los que administramos y lo decidimos todo. Y podemos pecar de soberbia. Podemos llegar a alejarnos de Dios y al estar siempre solos a la hora de tomar decisiones, de administrar la enseñanza, en aplicar lo aprendido, etc., podemos, si no estamos muy bien calibrados, dejar que el envanecimiento llegue a nuestras vidas. Y envanecernos, mis hermanos. También, por otro lado, escuchen, la Iglesia podría, sin darse cuenta, pasar de amar, cuidar y respetar a su pastor, que es lo que la Escritura exige y enseña, a entronarlo y creer que él es el único pastor bíblico que existe. Y en vez de tener a un pastor y cuidarlo y atenderlo y sujetarse como las Escrituras demandan, tenerlo como, no sé, hacer un ídolo de él. Es por eso que cuando tenemos una pluralidad de ancianos, es difícil que eso ocurra, ya que no estamos solo en ninguna de dichas tareas. Amén. Y al no estar solo, te evitas el caer en el pecado, que tu propia concupiscencia, por esa soledad quizá, llegue. ¿Entienden esto? Amén. Noten como dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Noten, como el texto pone al mismo nivel el temor al Señor y el apartarte del mal, juntamente con el no ser sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal, y entre estas cosas tan grandes, teme al Señor y apártate del mal, no seas sabio en tu propia opinión. Lo mismo he dicho en otras palabras, acude a diferentes opiniones para tomar la decisión. No te ensobrepezcas en tu propio criterio, porque no tienes el monopolio de la verdad de manera individual. Solo Él tiene la verdad. Amén. La pluralidad de ancianos evita que la Iglesia quede expuesta a un juicio único de un pastor único que puede estar en un momento desubicado y administrar mal. Imagínense a un pastor único que a su vez, por la causa de que sea, está fuera de lugar, está desubicado y descontextualizado de la Escritura y de la verdad de la palabra, descuidado, dañado o lejos de Dios por lo que sea, y que tenga que administrar algún caso de importancia en medio de la congregación. Pudiera caer en la tentación de juzgar precipitadamente, de juzgar arbitrariamente, incluso de juzgar por represalia o juzgar por conveniencia y administrar según la concupiscencia de su carne. Y como no tiene al lado nadie que le ayude, imagínense. ¿Saben por qué se establecieron que los juicios se pase de dictaminar solo a un juez al tipo de jurado? ¿Y que haya un jurado que examine los casos, las pruebas y dictamine la sentencia? Porque en aquellos tiempos un solo juez, una sola persona, dictaminaba, administraba, pesaba las pruebas y decía la horca. Y habrían jueces justos, claro, pero habrían otros que por conveniencia hacían lo que querían. Y por eso se estableció el principio del jurado, para que esa persona, aunque estuviera a la cabeza administrando todo, no fuera el que tuviera solo la última palabra de administrar el juicio y la sentencia. Así pues, mis hermanos, es altamente saludable y necesario que un pastor esté rodeado de más pastores para desempeñar las tareas encomendadas por Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Fíjense lo que dice el texto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Sugel Michele
hablando sobre el tema, interpreta esto de la siguiente manera. Por un lado, la manera simple, o sea, mirar por vosotros en un sentido de mira por ti mismo. O sea, mira por la iglesia y mira por ti mismo, cuídate de ti. Es una buena manera y la manera más principal de interpretar el texto. Pero la otra manera de cuidar de vosotros, interpreta el hermano de la siguiente manera. Se refiere al cuidado de los pastores entre ellos mismos en la misma congregación. O sea, mientras pastoreáis, pastorearos entre vosotros. O sea, no solo te mires a ti, sino que cuidaros entre vosotros. Pastoread al pueblo y pastorearos vosotros mismos. Cuida al anciano que tienes a tu lado. Amén. Brutal. El último detalle que en mi opinión confirma definitivamente el asunto, lo encontramos en el siguiente texto. Dice en Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nota. Por un lado tenemos la palabra corregir, que viene a significar enderezar, arreglar, o sea, poner en orden algo que estaba torcido. Este es el significado de su raíz etimológica. Por otro lado, deficiente, que viene a significar lo que falta, o sea, lo que está ausente. Por tanto, corregir lo deficiente es lo mismo que decir poner en orden por causa de algo que está ausente. ¿Ves allí por qué hay algo que está ausente que tiene que estar puesto en orden? Y entre las cosas que Tito tenía que corregir en Creta eran establecer ancianos en cada ciudad. Por tanto, había una ausencia de algo que hacía que hubiera una deficiencia. ¿El qué? Según Pablo a Tito, que no había pluralidad de ancianos, no habían ancianos en las iglesias. Para el apóstol Pablo la ausencia de una pluralidad de ancianos en las iglesias era una deficiencia que debía ser corregida, ya que los perjuicios de la misma son altamente contraproducentes, como hemos estado viendo hasta el momento. ¿Me permiten seguir y terminamos? Un rato más. Y no tenemos que estar con otro sermón otro día. Llegados hasta aquí, es una evidencia que el modelo bíblico tiene que ver con la pluralidad de ancianos y no con un anciano pastoreando en solitario. Ahora bien, hagamos algunas aclaraciones al respecto para concluir cuál es la postura que creo que es más correcta a la luz de todo el consejo de Dios. En mi opinión, y me afirmo en esta idea, mis hermanos, en esta idea, no apostar por una pluralidad de ancianos en una iglesia local, siempre que se tenga la posibilidad y la circunstancia lo requiera, es ir en contra del modelo bíblico. Es ir en contra del modelo bíblico y, como ya hemos subrayado, es totalmente perjudicial. Pero que exista una pluralidad de ancianos en una iglesia local no está en contra, escuchen bien, no está en contraposición con que en dichas iglesias haya quizá un anciano que de alguna manera esté a la cabeza del resto. Y esto era necesario matizar porque hay hermanos que son 100% del Señor, con iglesias 100% saludables, que no entienden y no creen esto. Entienden la pluralidad de ancianos, pero esta parte no la comparten, y es completamente respetable, y siguen siendo nuestros hermanos, etcétera, etcétera, como siempre decimos. Amén. Sé que esto, mal explicado o mal interpretado, puede tirar por la borda todo lo que hemos dicho hasta aquí. Amén. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, esta resolución en cuanto a todo esto, puede tirar por la borda todo, pero por favor déjenme explicarles para que entiendan todo esto, y por qué creo que es de alguna manera, en el conjunto de toda la verdad bíblica, la manera apropiada. Lo primero que quiero decir es que tenemos que considerar a dicho pastor que está a la cabeza del resto, no de una manera desproporcionada o antibíblica, sino en el contexto adecuado. Este pastor que está a la cabeza no le está porque tiene más autoridad que el resto de los ancianos, o porque los demás están a su servicio y no al servicio de la iglesia.
O sea, un pastor a la cabeza, con una autoridad por encima del resto de los ancianos, y los ancianos, en vez de servir a la iglesia, sirven al pastor que está a la cabeza. Esto, para nada estamos diciendo esto. En ningún momento el concepto de un pastor que está a la cabeza tiene que ver con un modelo papal. O sea, que hay obispos, cardenales, curas, etcétera, y por encima está la mayor figura de autoridad, el Papa sentado en la cátedra. No estamos hablando de esto. A lo que me refiero con esto es que este pastor que está a la cabeza, lo está por motivos inherentes a su persona que hacen que esto ocurra de manera natural. O sea, las cualidades que tiene innata y adquiridas a lo largo de la historia hacen que naturalmente, de una forma natural y no forzada, este pastor esté a la cabeza del resto. Es aquel que lleva más tiempo pastoreando a la iglesia, por tanto conoce mejor a todos los hermanos, a toda la membresía, todo lo que se ha tratado, todo lo que se ha atendido, todo lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Probablemente este pastor sea el pastor fundante de esa congregación en la cual ejerce su ministerio. Tiene más experiencia y más vivencias en el servicio, tiene más conocimiento en todos los planos generales que el resto, un mejor discernimiento de la situación y por tanto un mejor criterio a la hora de lidiar con cualquier situación que se levante dentro de la congregación local. Todas estas cualidades que las da el tiempo en el Señor y el servicio y la experiencia, hacen que instintivamente todos acudan a su consejo. No porque tenga la última palabra, sino porque lo hace de forma natural. No porque tenga la última palabra y lo que diga él tiene que cumplirse, sino porque tiene la mayor sabiduría y experiencia y todos acuden a él. Miguel Núñez lo expresa de esta manera. Dice, quizá una buena manera de llamarlo es que es el primero entre iguales. El primero entre iguales. En cierta ocasión escuché a Henry Tolopilo, pastor de la Iglesia de la Gracia en California, decir lo siguiente. Él está en esa iglesia, es una iglesia que su forma de gobierno es con pluralidad de ancianos, tienen un montón de ancianos de habla inglesa, de habla hispana, algo impresionante. Dice, y él hablando y bromeando con su carácter así tan risueño que tiene a la hora de predicar y exponer, dice que a la hora de administrar los problemas de la congregación, cuando se juntan los ancianos y al final terminan todos de exponer todo, al final todos vuelcan la cabeza y ¿a quién miran? Todos miran a John MacArthur. Están todos, son 30 ancianos hablando de todo, pero cuando terminan de hablar esperan que la última palabra la exponga el pastor y anciano MacArthur. Porque tiene 75 años y 50 de ellos pastoreando esa misma iglesia. Con un conocimiento sobrenatural de las Escrituras y una experiencia superlativa. Y no lo miran porque él sea la última palabra y la autoridad por encima del resto. Son todos que en un consenso a la luz de las Escrituras toman las decisiones apropiadas. Pero ¿a quién miran todos? Instintivamente a aquella persona que de manera inherente y por las cualidades innatas y adquiridas tiene más conocimiento, experiencia y sabiduría. Amén. ¿Entienden esto? Por tanto, a lo que me refiero con un pastor a la cabeza es precisamente esto, que de una forma natural, por causa de su experiencia, tiempo y sabiduría, hace que involuntariamente esté al frente de una manera no oficial. ¿Entiendan esto? Amén. Ahora bien, tampoco quiero que me malinterpreten y piensen que simplemente es algo que sale de forma natural, pero que no tiene contenido en las Escrituras. Estamos cansados de decir que siempre son las Escrituras las que tienen que determinar aquello que se puede y no se puede hacer. O sea, nosotros no podemos pensar una cosa y ejecutarla porque nos parezca bien. Siempre tenemos que mirar si las Escrituras lo dicen y no lo prohíbe, que es peor. Por tanto, no podemos dejar a merced de lo que nos conviene o creemos lo que es adecuado en este asunto sin comprobar en las Escrituras aquello que estamos intentando demostrar. En las Escrituras, como a lo largo de toda la historia, acabando con la iglesia local en el Nuevo Testamento, vemos siempre la figura distinguible de la persona que está a la cabeza, que está liderando.
Y aunque obviamente no en todos los contextos se puede aplicar, es muy significativo de ver este patrón que se repite. Un consenso de hombres, como hemos demostrado, que administran, pero en definitiva al final uno a la cabeza, que está por encima del resto, entiendan por encima del resto. Por ejemplo, acabamos de hablar de Moisés, ¿no? Hemos hablado de Moisés y el resto de las personas. Dense en cuenta que Moisés reparte la tarea, pero Moisés estaba a la cabeza. Vosotros os encargaréis de lo que es fácil y cuando surja un problema difícil, acudiréis a mí, que yo diré lo que es correcto, porque soy yo quien habla con Dios. Soy yo quien entra en la tienda. Soy yo quien escribe su ley. O los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pensemos también por un momento en la orden sacerdotal. Sabemos que dentro de la tribu de Leví se repartían las tareas entre ellos, incluso había una orden para poder ministrar en el templo durante todo el año. No obstante, había solo uno, el sumo sacerdote, que también era de la tribu de Leví, que se distinguía del resto, que era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo, era aquel que solo podía ministrar dentro del templo, en el lugar que nadie podía entrar, el que oficiaba la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, y era diferente al resto de los sacerdotes. Un compendio de sacerdotes, pero uno que se diferenciaba del resto. Pero aunque estos, como hemos dicho, son ejemplos que son significativos, pero no son aplicativos, no son los únicos que hay. Tenemos ejemplos directos aplicables que encontramos en las Escrituras al respecto de esta verdad que estamos enunciando. ¿Qué decir de Timoteo y de Tito? ¿Quién son Timoteo y Tito? Podemos ver claramente cómo ambos fueron ministros del Señor, puestos ¿por quién? Por el apóstol Pablo, para liderar y ayudar a construir las iglesias locales en las cuales estaban. Timoteo ejerció su ministerio en la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 lo podemos ver, o en escritos posteriores con los historiadores como Eusebio de Cesarea, etcétera, etcétera. Cómo estaba a la cabeza pastoreando la iglesia que estaba en Éfeso. O Tito hizo lo mismo en la iglesia de Creta, Tito capítulo 1, verso 5. Y ambos, aunque tenían orden de establecer ancianos, como ya hemos visto en las Escrituras, es inevitable entender, o inevitable ignorar, de que ellos establecían ancianos, pero ellos estaban en un contexto que hemos hablado a la cabeza de estos mismos. O sea, si alguien tiene que establecer un anciano, tiene que enseñarle lo que es un anciano, tiene que enseñarle los requisitos, tiene que transmitirle la experiencia y por ende, cuando haya algo que resolver, el anciano que al final está capacitado como Timoteo, iría a Timoteo a pedirle el consejo. Porque estaba antes que él y él le transmitió y él le enseñó. ¿Entienden esto? Amén. ¿O qué hay de esto? Este ejemplo quizá pasa por alto y desapercibido y lo podemos ignorar. Este ejemplo quizá pasa por alto, pero ¿qué hay de los ángeles de las iglesias que encontramos en Apocalipsis? Los mensajes a las 7 iglesias y los ángeles de cada iglesia. Todos sabemos que la palabra ángel no solo alude a los seres espirituales, angélicos, que están con el Señor, sino que como su etimología enseña, ángel viene a significar malaj, viene a significar mensajero. También se refiere a un enviado de Dios, a un transmisor de la voluntad de Dios, y en este caso probablemente a un pastor de la iglesia. Estos ángeles, los entendidos, los que discuten de doctrina, coinciden que es muy difícil que se refiera a un ser angelical, sino al líder que estaba en la cabeza de esas congregaciones. ¿Por qué? Porque el orden del mensaje se alteraría. Noten esto y no se me pierdan porque es muy fácil de entender. Nosotros sabemos que el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, tiene un orden muy complejo pero muy fácil de ver. Un orden de transmisión de revelación. Dios se lo pasa a Jesús, Jesús se lo muestra a un ángel, el ángel se lo muestra a Juan y Juan al ángel de la iglesia. Este es el suceso de transmisión de la revelación. Por tanto, si es un ángel el que Juan se lo revela, no tiene ningún, el que Juan transmite la voluntad que recibió, no tiene ningún tipo de sentido esta revelación que se va pasando, ya que sería Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan otra vez al ángel. Es más fácil de entender de que este ángel que encontramos en Apocalipsis de la iglesia no es un ser espiritual, sino que se refiere al mensajero, al transmisor de la voluntad de Dios que está como pastor en esas iglesias
de diferentes lugares de Asia. También porque el ángel, receptor del mensaje, está incluido en las virtudes y pecados de las iglesias. Por tanto, como un ser espiritual va a estar incluido en eso. Por tanto, podemos ver que es plausible que estos ángeles de las iglesias sean los pastores que estaban a la cabeza, un pastor, un ángel singular, a la cabeza de esas iglesias. Pero si hay un ejemplo más evidente, es lo que encontramos con Santiago, el hermano de Jesús. Ya terminamos, mis hermanos. Todos conocemos a Santiago, el hermano del Señor que ejerció, aunque tardó en reconocer la mesianidad de Jesús, llegó a ser líder de la iglesia ubicada en Jerusalén, incluso morir como mártir en aras del Evangelio. El que Santiago fue un líder a la cabeza de la congregación ubicada en Jerusalén es algo más que evidente en las Escrituras, no hay ningún tipo de duda. Podemos ver en primer lugar como Pablo, aunque consideraba a todos los ancianos de las iglesias de Jerusalén y a los apóstoles, etc., siempre se preocupaba de ver e informar a Santiago cada vez que acudía a Jerusalén. Iba a Jerusalén y aunque todo el mundo atendía, predicaba y hacía, siempre, por favor, llámenme a Santiago. Podemos ver en Gálatas capítulo 1, versos del 15 al 19, leo el final para no cansarles, dice pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. En Hechos capítulo 12, 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. En Hechos 21, 17 y 18, cuando lleguemos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Estaban todos los ancianos. Pero podemos ver que es una evidencia como el apóstol consideraba a Santiago como aquel que tenía que ser informado. Como aquel que estaba en la cabeza y tenía que conocer aquello que Pablo estaba ejerciendo por las iglesias. Y aunque se reunía con todos y a todos informaba, llamaba a Santiago en primera instancia. En otra ocasión podemos ver que el episodio que desemboca el concilio de Jerusalén, cómo es Santiago el que envía emisarios para desempeñar algunas tareas en Antioquía de Pisidia. ¿Recuerdan? Cuando van unos enviados, dice la Escritura, Gálatas capítulo 2, versos 11 y 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo envió a unos emisarios, a unos hombres supuestamente de Dios para que atendieran cosas. Estos después hicieron lo que quisieron y de ahí desembocó al concilio de Jerusalén. Pero fue Santiago quien los envió. O como ignorar uno de los pasajes más significativos al respecto, y es la resolución del propio concilio de Jerusalén. Esta visita en Antioquía de Pisidia generó que viajaran de la iglesia de Antioquía a Jerusalén a hacer el primer concilio en el 50 después de Cristo. Y ahí empezaron a hablar, empezaron a discutir qué se hacía con los gentiles. Y en un caso tan importante con lo que hacemos con los gentiles, es Santiago el que al final de todo se levanta y resuelve el asunto. Esta parte es muy significativa e ilustra a la perfección el principio que estamos presentando. Santiago como líder expone y los demás lo aprueban, no acatan. Como si Santiago ha hablado, acatan, no, aprueban lo que Santiago como cabeza expone. Amén. Amén. No es que Santiago se levantó y dijo, ven, callad ya todos, ahora hablo yo. No, 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 hermanos, hablo esto. Y ante la voz del líder de Jerusalén, todos dijeron amén a eso. Amén. Por tanto, aunque es obvio que Santiago, aun sin ser contado entre los 12, no confundir con Santiago el apóstol que murió a espada, Santiago el hermano del Señor, que no era apóstol. Aunque no era considerado entre los 12, fue considerado columna de la iglesia emergente del primer siglo. También es evidente que ejerció, no solo de eso, sino ejerció como líder, como pastor de la iglesia ubicada en Jerusalén. ¿Entienden todo esto? Amén.
Dicho esto, no solo tenemos una idea práctica y lógica para defender el anciano que está a la cabeza, como hemos hablado, sino que también tenemos un sustento bíblico para defenderlo. Amén. ¿Lo creen esto? Amén. En conclusión, tenemos que decir que, a mi modo de ver, la manera más bíblica de establecer el gobierno de las iglesias por medio de los ancianos es la pluralidad, pero a su vez con un anciano que, de la manera que ya hemos mencionado, pueda estar a la cabeza de todo. Amén. Es la manera que yo entiendo que en la consonancia de toda la revelación del Señor, en cuanto a la administración de la Iglesia, es la manera más bíblica de gobernar y de administrar la Iglesia del Señor. No obstante, aunque entiendo que esta forma es la más bíblica a la hora de establecer a los ancianos de la Iglesia y de ejercer su ministerio, no creo que cualquiera de las otras maneras de gobierno hagan y generen que una Iglesia deje de ser saludable. Entiendo que cualquier tipo de administrar esto, si se hace en base a una luz genuina de las Escrituras, en base a ancianos que son conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, ninguno de estos gobiernos estará desajustado en un contexto de pecaminosidad, lo cual hace una iglesia que no sea saludable. Obviamente, mi modo de entender esta administración es la más acertada, la más bíblica y la que Dios quiere en medio de sus iglesias. Y es la que creo que debemos establecer en este lugar. Para terminar, antes he dicho para terminar, pero queda un momento. Para terminar deberíamos hablar algunas aplicaciones prácticas, y muy rápido, voy a ir muy rápido. Para que todo esto pueda desarrollarse sin problemas en una congregación local. Porque esto, venga, va, pluralidad de ancianos, pero tienen que haber cosas que tenemos que tener en cuenta. Voy a mencionar algunas. Tenemos que entender que la aplicación de una pluralidad de ancianos no se puede hacer a la ligera, sino considerando todas las dificultades que esto presenta y todos los aspectos bíblicos para su buen funcionamiento y ejecución. Quizá primero a observar es que no porque haya un solo pastor en una iglesia local, estamos delante de una iglesia desordenada. No porque te veas en la situación de que estás en una iglesia con un solo pastor, estás en una iglesia desordenada. Todas las iglesias, en el 90%, por poner una cifra de los casos, comienzan con un puñado de personas que quizá no tengan ni siquiera pastor. Las iglesias no comienzan con el pastor, comienzan con el pueblo. Puede haber iglesias sin pastor, entiéndanme como lo digo, se necesita un pastor, pero puede haber, porque no todo comienza con el pastor, todo comienza con la necesidad de un pueblo. Amén. Y el Señor manda obreros a su mies. Amén. Pero todo, como hemos dicho, toda iglesia, el 90% de los casos, comienza con un puñado de personas y quizás sin ningún pastor en medio de ellas. O en otras ocasiones quizá se tenga un pastor, pero este ejerce su ministerio por años, él solo estando a cargo de absolutamente todo. Y en ningún momento se puede considerar a eso una iglesia que esté en desorden. Toda la ayuda, consejo que necesita, lo encontrará ese pastor que ejerce solo, o lo debería encontrar, en medio de la propia congregación, la cual debería estar solícita y dispuesta para cubrir todas las necesidades por causa de haber carencia de ancianos en medio de la iglesia. Por tanto, el Dios de la provisión, aunque haya un solo pastor, es poderoso para capacitar a la iglesia misma para que el pastor encuentre el apoyo que no tiene entre los ancianos que no están en medio de la congregación. Obviamente dentro de los límites que eso demanda y conlleva. Otro de los aspectos a considerar en cuanto a la pluralidad de los ancianos es tener sentido común y bíblico a la hora de establecer la cantidad de los mismos. ¿Qué pensarían si ven 10 hombres albañiles alrededor de un cuadro para colgarlo en una pared? Venga, vamos a... ¿Cuántos somos? 10, 15 mejor, para colgar un cuadro. Verían un sinsentido, un despropósito y un
malgastar recursos humanos para hacer algo que una sola persona puede hacer. Pues esto más o menos es lo que me refiero. En otras palabras, el número de ancianos de una iglesia local debería ser proporcional a la membresía. No tiene sentido ser una membresía de 20 personas y tener 10 ancianos. 10 ancianos que ejerzan su ministerio. Porque pueden serlo, pero sin ejercerlo. ¿Se imaginan? No tiene ningún tipo de sentido utilizar a 10 ancianos para 20 personas en una membresía. La cantidad de ancianos tiene que ser proporcional a la cantidad de membresía de la iglesia local. Rápidamente, no quiero pararme en los puntos. Por otro lado, tampoco es saludable establecer ancianos por necesidad sin tener a hombres llamados para ello. Podemos encontrarnos con la dificultad de estar en una iglesia local con una cantidad considerable de almas y tener a un solo anciano para todo. Vernos en los casos que estamos hablando, se me va todo de las manos de tanta gente que somos. ¿Hay una necesidad? Obviamente. ¿Se tiene que buscar ancianos? Obviamente que sí. Pero aunque es una situación difícil, no podemos, por la necesidad, desobedecer a la palabra del Señor y establecer ancianos a dedo sin que cumplan los requisitos establecidos por las Escrituras. Amén. Las Escrituras nos enseñan que no podemos poner con ligereza las manos. No pongas con ligereza las manos, o sea, no establezcas ancianos rápidamente. Ten cuidado. ¿Qué dice, sin embargo? Ora al Señor para que envíe obreros a su mies. Amén. Y el Señor, estoy seguro, que mientras suplirá todo y cuando el Señor quiera, traerá ancianos a su mies. Ancianos capacitados, según las Escrituras, para que puedan ejercer el ministerio. Pero en ningún caso ante la necesidad todo vale, para nada, mis hermanos. Otra cosa necesaria, y esto tiene que ver con la congregación más que con los ancianos, es que estos deben considerar a todos sus ancianos por igual. Amén. Está claro que ya hemos establecido que dentro de la pluralidad de ancianos no es extraño encontrarnos con un anciano que está en la cabeza. Y es lógico que si el resto de los ancianos acuden a esa persona con más experiencia, madurez y conocimiento, la propia membresía acuda a esa persona de la misma manera. Pero que acudan a esas personas no significa y no quita de que de la misma manera que respetan o cuidan y se sujetan al anciano que está desde el principio a la cabeza, también lo hagan con aquellos que se incorporan después. Ya que todos, si cumplen con lo establecido, están puestos por Dios y nos tenemos que sujetar a ellos. Amén. Y por último, que a mi modo de ver es lo más complicado de implementar, es que para que esta pluralidad de ancianos funcione, se necesita no solo que todos los ancianos tengan los requisitos y estén supeditados a la voluntad de Dios plasmada en la Escritura, sino que todos coincidan a la hora de los principios doctrinales que se enseñan, se practican y se viven. Amén. Como ya hemos hablado en infinidad de ocasiones, no es extraño que nos encontremos con diferentes maneras de interpretar y a su vez de aplicar e incluso de practicar en cuanto a lo que la voluntad de Dios se refiere manifestada en las Escrituras. Y no hablamos de abstenerse o no abstenerse de pecado, saben de lo que estamos hablando. Podemos pensar diferente en cuanto a lo que se refiere a diversas doctrinas no fundamentales y ser hermanos y tener plena comunión absoluta. No hay ningún tipo de problema. Pensar diferente en multitud y diversas doctrinas que las Escrituras arrojan. Pero al mismo tiempo, aunque la comunión es plena y exista, otra cosa diferente es construir y trabajar en una misma congregación local, siendo ancianos, y que cada uno piense, administra, dirige, enseñe, aplica y viva cosas diferentes. Amén. Eso ya es diferente. Permítanme un ejemplo. Piensen que dos ancianos tienen discrepancias en cuanto a escatología. Mientras que uno tiene una teología pactual, otro tiene una teología dispensacional. Uno interpreta alegóricamente Apocalipsis y otro interpreta literalmente Apocalipsis. Uno cree en una cosa y otro en otra. ¿Se imaginan la dificultad?
a no ser que uno de los dos omita aquello que cree y se lo reserve para él, y no como un secreto que no se pueden enterar, entiéndanme, que lo omita y se lo quede para él, en la iglesia donde sirve y enseña y se respete lo que se cree, sería imposible trabajar juntos aunque sean hermanos en todos los efectos. Y el principal motivo no es la discrepancia entre los propios ancianos, porque es una maravilla poder discutir de las Escrituras, aunque se piense diferente. Hemos leído que se afilan, ¿verdad? Hierro con hierro. El principal motivo no es esto, sino el malestar e incomprensión y cacao mental que se le proporciona a la congregación si hacemos eso. Imagínense que en una misma iglesia local se enseña sobre soteriología, o sea, la doctrina de salvación, de alguna manera de un corte calvinista y al mismo tiempo de un corte arminiano. Que se enseña hoy la soberanía de Dios de una manera y mañana se sube al púlpito y se enseña la contraria. Que enseña una manera de administrar un principio bíblico aplicable en cuanto al bautismo, cena del Señor, conversión, etc. Y mañana se predica lo contrario. De que todos vivimos de una manera y un grupo de ancianos practican, viven, enseñan y entienden una cosa de una manera y otros enseñan, practican y viven de otra manera. Sería imposible la instrucción apropiada de la membresía. La membresía se volvería loca. Porque aunque ambos son del Señor, aunque ambos son de Dios, aunque ambas verdades están expuestas en las Escrituras, y ahí están, ambos tienen su opinión defendible con las Escrituras, y pueden caminar juntos siempre. Otra cosa es diferente, el construir en una misma iglesia local, bajo conceptos diferentes interpretativos de la Escritura. ¿Cómo podemos enseñar en cuanto a la idolatría, en cuanto a tantas cosas, las maneras que tenemos de celebrar, de entender cómo tenemos que estar ligados con la santidad? Si se piensa diferente, ¿cómo se construye juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. Por tanto, para que una pluralidad de ancianos se pueda ejercer con solicitud y orden, tiene que haber consenso en aquello que se va a enseñar. ¿Cómo se va a construir esta iglesia? Y si no hay consenso, no hay problema. Porque si no se puede construir juntos, pues no pasa nada. ¿Entendéis el concepto? Porque todos son hermanos. Pero la cuestión es que tiene que haber consenso para que se pueda haber una pluralidad de ancianos y que toda la membresía sepa que van a tener una misma confesión de fe y manera de aplicar y manera de entender y manera de enseñar en todo el compendio de los ancianos que lo lideran. Amén. ¿Entienden esto? Mis hermanos, yo he vivido esto. Yo he vivido estar en una congregación por años y que hoy me prediquen de una cosa, mañana de lo contrario, y pasado por la izquierda y el otro por la derecha. Y un caos. Sin ningún tipo de construcción. Empiezo a edificar y ahora salgo de pastor, entra otro y lo hace de otra manera. ¿Pero qué clase de locura es esta? Es imposible construir así. Es imposible aprender así. Por eso es imprescindible este dato, este principio para que esto se ponga por obra. Es difícil, como hemos dicho, lo es. Por eso era necesario compartirlo, y no solo decirlo, sino compartirlo, enseñarlo, y ahora que en base a esto lo volvamos a escuchar, lo volvamos a meditar, lo volvamos a masticar y entendamos que esta es la voluntad de Dios y lo apliquemos según esa voluntad. Amén. Difícil lo es, pero con la ayuda del Señor creo que ha quedado demostrado que es la manera más bíblica de conducir a la iglesia del Señor. Creo que no hay ningún tipo de duda de que este es el modelo bíblico. Por tanto, oremos al Señor para que aquí en casa de David el Señor envíe ancianos bíblicos que cuiden a la congregación y aporten en la construcción y conducción de esta maravillosa iglesia que el Señor ha puesto en todas nuestras manos. Amén. Vamos a orar, Señor.